Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 13 al 19 de febrero, y tiene por título: Cómo sentir paz en momentos de crisis. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1. ¿Qué es la paz de Dios y cómo nos beneficia? Es la calma que siente la persona que tiene una estrecha relación con su Padre Celestial. Cuando tenemos la paz de Dios, nos sentimos seguros, disfrutamos de la amistad de quienes aman a Jehová y de una amistad fuerte con el Dios de la paz. Veamos la pregunta número 2. ¿Por qué sabemos que sí es posible tener la paz de Dios? Jesús les dio este consejo a sus discípulos: que no se les angustie ni acobarde el corazón. Muchos hermanos y hermanas han hecho lo que dijo Jesús. Con la ayuda de Jehová, han sentido paz al afrontar pruebas muy difíciles. Vamos a pasar al primer subtítulo: Paz cuando surgen brotes epidémicos. Veamos la pregunta número 3. ¿Cómo pudiera quitarnos la paz una epidemia o una pandemia? En cierto estudio, más de la mitad de los encuestados dijeron que durante esta pandemia habían tenido problemas de sueño. También se produjo un aumento considerable de los casos de ansiedad y depresión, del consumo de alcohol y drogas, de la violencia doméstica y de los intentos de suicidio. Veamos la pregunta número 4. ¿Por qué nos da paz conocer la profecía de Jesús sobre los últimos días? Porque ya sabíamos que iba a ocurrir, no nos toma por sorpresa. Por eso seguimos el consejo que dejó para los que vivieran en el tiempo del fin. Dijo: cuidado, no se alarmen, tal como menciona Mateo 24:6. Veamos la pregunta número 5, parte A. Según Filipenses 4, 8 y 9. ¿Qué debemos pedirle a Jehová cuando surge un brote epidémico? Lo que debemos hacer son oraciones específicas, para que Jehová la ayudara a tranquilizarse y a pensar en cosas positivas. Veamos la pregunta número 5, parte B. ¿Cómo nos ayuda a escuchar las grabaciones de audio de la Biblia? Las voces serenas de los lectores calmaban mi ansiedad y me recordaban que Jehová se preocupa por mí. Nuestra hermana, para escuchar a Jehová, ponía las grabaciones de audio de la Biblia, lo cual es un gran ejemplo que nosotros podemos imitar. Veamos la pregunta número 6. ¿Cómo pueden ayudarnos el estudio personal y la asistencia a las reuniones? En nuestras publicaciones y videos, encontramos experiencias que nos recuerdan que nuestros hermanos están pasando por problemas parecidos y se mantienen leales a Jehová. Las reuniones nos ayudan a llenar la mente de ideas bíblicas positivas, y nos da la oportunidad de animar a otros y de recibir ánimo. Veamos la pregunta número 7. ¿Cómo podemos imitar al apóstol Juan? Si no pudiéramos vernos en persona con nuestros hermanos, una buena idea sería hacerles una llamada o una videollamada, o enviarles algún mensaje de texto.
Al mantenernos en contacto con nuestros hermanos, luchamos contra la soledad y nos sentimos más tranquilos. Vamos a pasar al tercer subtítulo. ¿Qué función desempeñarán los ungidos? Veamos la pregunta número 8. ¿Cómo puede robarle la paz una situación de emergencia? Y si ha perdido a un ser querido o sus cosas materiales, tal vez tenga sentimientos de dolor, tristeza o hasta ira. Veamos la pregunta número 9. ¿Cómo nos ayudan las palabras de Jesús a estar preparados para cualquier situación de emergencia? Jesús nunca dijo que estas situaciones solo afectarían a quienes están lejos de Jehová. De hecho, muchos siervos fieles de Dios han sufrido por culpa de los desastres. Es por eso que puede que Jehová no nos proteja milagrosamente de todas las situaciones de emergencia, pero sí nos dará lo necesario para que estemos tranquilos y en paz. Veamos la pregunta número 10. ¿Por qué decimos que prepararnos para una situación de emergencia demuestra que tenemos fe? Porque la Biblia nos aconseja que tomemos medidas de precaución ante los peligros. Si nos preparamos bien para una emergencia, en realidad demostramos que sí tenemos fe en que Él nos cuidará. Y, mediante artículos de las revistas, reuniones de congregación y anuncios, la Organización de Jehová nos ha estado diciendo con insistencia que nos preparemos para enfrentar cualquier desastre. Veamos la pregunta número 11. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Margaret? Como estaba bien preparada, logró sobrevivir. En su cartera llevaba un mapa que usó para seguir una ruta alternativa. Ya había recorrido antes esta ruta para escapar por ahí con facilidad en caso de emergencia. Gracias a su buena preparación, se salvó. Veamos la pregunta número 12. ¿Por qué seguimos las instrucciones para los casos de emergencia? A fin de protegernos o mantener cierto orden, la Organización de Jehová también nos da instrucciones para protegernos. Es por eso si no obedecemos, podríamos poner en peligro nuestra vida y la de los ancianos, que son hombres fieles que cuidan de nosotros. Veamos la pregunta número 13. ¿Qué hacen muchos cristianos desplazados para conservar la felicidad y la paz? Ellos hacen todo lo posible por adaptarse a su nueva situación y retomar enseguida las actividades teocráticas. La predicación los ayuda a pensar en el reino y no en sus problemas, así conservan la felicidad y la paz. Vamos a pasar al cuarto subtítulo. Paz ante la persecución. Veamos la pregunta número 14. ¿Por qué nos puede robar la paz la persecución? La persecución nos puede quitar muchas cosas que normalmente nos ayudan a sentir paz y felicidad, como reunirnos libremente, predicar sin restricciones, y realizar las actividades diarias sin temor a que las autoridades nos arresten. Hay que tener cuidado para que la persecución no nos haga perder la fe, tal como Jesús les advirtió a sus discípulos. Veamos la pregunta número 15. ¿Por qué no deberíamos temer la persecución? Es cierto que Jesús nos dijo que seríamos perseguidos, pero también nos aseguró que podemos ser leales. Otros hermanos dejaban el asunto en manos de Jehová y no pensaban que a ellos nunca los arrestarían. Sabían que eso era una posibilidad, y no se sentían tan angustiados como Andrei. Veamos la pregunta número 16.
¿Qué instrucciones debemos obedecer cuando nos persiguen? Puede que la sucursal o los ancianos nos den instrucciones para protegernos, para que continuemos recibiendo alimento espiritual y para que sigamos predicando dentro de lo posible, seamos obedientes, incluso si no entendemos por completo por qué nos dan esas instrucciones. Jamás les demos información sobre nuestros hermanos o las actividades de la congregación a quienes no tienen derecho a saberla. Veamos la pregunta número 17. Igual que los apóstoles, ¿qué estamos decididos a hacer? Predicar y enseñar la verdad a pesar de la oposición. Esto nos llenará de alegría y paz. En el siglo I, cuando las autoridades judías les ordenaron a los apóstoles que dejaran de predicar, ellos fueron fieles y obedecieron a Dios, siguieron predicando y se sintieron felices. Vamos a pasar al cuarto subtítulo. El Dios de la paz estará con ustedes. Veamos la pregunta número 18. ¿De dónde viene la paz que necesitamos? Debemos tener presente que la paz que necesitamos es la de Dios. Es decir, la paz que solo Jehová nos puede dar. Aferrémonos a su organización y pensemos en el maravilloso futuro que Él nos promete. Si lo hacemos, el Dios de la paz estará con nosotros. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado ¿Cómo podemos sentir paz en las siguientes situaciones? Pregunta 1. Cuando surge un brote epidémico. Debemos hacer oraciones específicas para que Jehová nos ayude a tranquilizarnos y a pensar en cosas positivas, tal como menciona Filipenses 4, 8 y 9. En nuestras publicaciones y videos, encontramos experiencias que nos recuerdan que nuestros hermanos están pasando por problemas parecidos y se mantienen leales a Jehová. Las reuniones nos ayudan a llenar la mente de ideas bíblicas positivas y nos dan la oportunidad de animar a otros y de recibir ánimo. Pregunta 2. En una situación de emergencia. La predicación nos ayuda a pensar en el reino y no en nuestros problemas, así conservaremos la felicidad y la paz. Si nos preparamos bien para una emergencia, en realidad demostramos que sí tenemos fe en que Él nos cuidará. Y, mediante artículos de las revistas, reuniones de congregación y anuncios, la organización de Jehová nos ha estado diciendo con insistencia que nos preparemos para enfrentar cualquier desastre. Pregunta 3. Ante la persecución. Sentimos paz predicando y enseñando la verdad a pesar de la oposición. Seamos obedientes, incluso si no entendemos por completo por qué nos dan esas instrucciones. Hay que tener cuidado para que la persecución no nos haga perder la fe, tal como Jesús les advirtió a sus discípulos. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y que Jehová los bendiga y proteja siempre.